Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejemplo de cómo realizar la programación de riego en un cultivo herbáceo como es la cebada en una localización determinada en la región de Castilla-La Mancha. Vamos a utilizar el programa desarrollado por el Centro Nacional de Estudios del Agua de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde entraríamos como usuario registrado con un email. Esta sería la primera pantalla en la cual hay un visor GIS donde se muestran la red de estaciones del Servicio de Información Agroclimática para el Regadío del Ministerio en Castilla-La Mancha. Como primer paso, tendríamos que determinar la ubicación donde queremos realizar el cálculo de la programación de riego. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, cerca de Talavera de la Reina, y aquí vamos a imaginar que esta es la zona, la localización de la parcela, donde se va a ubicar la cebada, donde queremos realizar la programación de riegos. Daríamos el nombre a la parcela, por ejemplo, pido 2. Las estaciones más cercanas, la estación agroclimática de la Vega de San Antonio, está a 2,58 kilómetros, vamos a ubicada. Y ya tendríamos seleccionada la parcela con la ubicación. Siguiente paso, datos del suelo, elegiríamos la textura del suelo, imagina que es un suelo arenoso franco, y la profundidad. Pues en este caso vamos a poner 55 centímetros, por ejemplo, o 65 centímetros de profundidad del suelo. Esto se utilizará para realizar el cálculo del balance de agua en el suelo. Cultivo, seleccionaremos el cultivo, en este caso un cultivo herbáceo, la cebada, el desplegable, para el año 2021. Añadiremos el cultivo en este desplegable en la parcela y el programa selecciona una fecha de inicio del ciclo, el 1 de enero del 2021, que podemos modificar. Pues si realmente se imagina que se realizó la siega el 14 de diciembre del 2020. Generaríamos los estados fenológicos, nos indica que hoy 19 de marzo nos encontramos en la etapa de crecimiento vegetativo, ya está, el cultivo está en la etapa de crecimiento vegetativo, comenzó hace 39 días y quedan 16 para que finalice. El final de esta etapa, podemos clicar y nos indica que es una fase que va a terminar con el inicio de la floración. El inicio de la floración, según la metodología de grados guía, está previsto que se produzca el día 4 de abril. Entre el 4 y el 5 de abril se produciría el cambio a la fase reproductiva. Nosotros podemos modificar esa fecha para adaptarla al ciclo, que es otro tipo de ciclo de cultivo o por cualquier causa, podemos modificarla. Vamos a imaginar que en vez del día 4, podría ser el día 7, porque se ha retrasado 3 días, lo cambiaríamos aquí, la daríamos a guardar y de ahí en adelante volvería a calcular con metodología de grados día, retrasaría algo con la fecha de madurez. En este caso, nos está indicando que la etapa final, con la madurez fisiológica, está prevista para el 4 de julio. En el siguiente apartado, seleccionaremos los datos de riego de nuestro sistema, de nuestro manejo. Si es un sistema pivot, se podría manejar con cierta frecuencia, dando un riego cada 2 o 3 días. A lo mejor un riego máximo, en este caso, al ser un pivot, podríamos dar un riego máximo de 23 milímetros o 25 del sistema. Una eficiencia media determinada por la eficiencia del sistema de riego y las pérdidas por evaporación y arrastre que se pueden producir, por el diseño del sistema y por el manejo que se está realizando en el sistema. En un sistema pivot, un buen sistema, bien diseñado y bien manejado, puede estar alrededor del 80-85%. Vamos a dejar un 83 en este caso, para calcular el riego bruto. Daríamos y en la última pestaña seleccionaríamos la pestaña de resultados, donde se va a mostrar una evolución, como vemos aquí, del agua útil en el suelo, en la cual, si no se realiza ningún riego, se van realizando, va agotando ese agua, va disminuyendo el agua útil en el suelo, y las entradas vienen determinadas por la precipitación, esta de aquí, registrada en la estación, o por un riego que se ve como entrada. Hoy nos encontramos aquí, con lo cual de aquí hacia atrás son datos reales de la estación, precipitación de la estación,
datos de riego recomendados por el programa. Y de aquí en adelante, la primera semana son datos de previsión de la EMET y en el resto serían los valores medios de un año medio. Nos puede servir como referencia pues, para saber una estimación del riego medio que se puede necesitar para ese cultivo. Todos estos datos se pueden modificar. Por ejemplo, si tenemos un pluviómetro en la propia parcela y el día 21 de febrero la precipitación en la estación fue de 6 milímetros, pues en la parcela fue de 8, podríamos modificarlo así e incluirlo. Quedaría marcado con otro color. Al igual, pues en este desplegable podemos seleccionar y si a los 3 días volvía a llover, pues podemos indicar pues otra precipitación del valor que sea. En este caso 6 milímetros, 8 milímetros y 6 milímetros registrados en esta parte. Al modificar estos datos, de ahí en adelante el programa volverá a realizar unos cálculos. Aquí indicamos que el primer riego, pues en este caso, con estos datos, está recomendado el 18 de marzo y estos valores de riego también se pueden cambiar o modificar para ajustarlos a los reales. Pues si el 18 de marzo, que fue ayer, el programa recomendaba 12,4 milímetros, pero solo se pudieron aplicar 6, se le puede indicar al programa, se indica que son 6 y a partir de ahí recalcula la programación de riegos. En la tabla de resultados pues podemos ver un resumen con el riego neto y bruto recomendado para cada una de las etapas. Pues en este caso 312 milímetros es la previsión de riego bruto, la precipitación de cada una de las etapas y una tabla con una recomendación de riego para los siguientes 7 días, hecha en base a datos meteorológicos de previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Estos datos se irán corrigiendo diariamente con los datos reales registrados en la estación.